sin que entre todo el mundo. Qué lío. ¿Quería arrancar, Marcelo? Arrancamos, ¿no? Sí. Bueno, bienvenido a todos. Vamos a arrancar porque además estamos corridos por el cierre de la feria. Aprovechamos ya una hora para compartir con ustedes. Gracias a todos por venir a la presentación en la feria del libro de Reinaldo Kamikaze, que estoy seguro que la mayoría de ustedes ya leyó, disfrutó, seguramente discutió, se peleó, pero básicamente lo aprovechó. Le agradezco mucho a Reinaldo porque es un honor que me haya invitado a presentar el libro y es un honor además siempre estar en la Feria del Libro y mano a mano con la gente, los que trabajamos en radio y televisión, que esporádicamente tenemos posibilidad de estar cara a cara con ustedes. Tengo 54 años, voy para los 55 y nunca estuve afiliado a un partido político. La razón es muy sencilla, no me vanaglorio de eso, sino simplemente nunca estuve afiliado a un partido político porque nunca sentí la identificación con algún partido político como para comprometerme al punto de afiliarme. Mi única participación en organizaciones políticas se remonta a fines de los 80, fines de los 70, principios de los 80, en la facultad, en una agrupación que se denominaba Corriente Independiente de Ciencias Económicas, y para que ustedes la ubiquen, fue el germen de lo que después fue una corriente, una organización política en económicas de la UBA importante. De hecho, de ahí salió Kicillof, Axel Kicillof, se llamaba TNT. Nosotros fuimos el embrión de eso. Pero en política partidaria nacional, nunca. Nadie me cautivó tanto como para afiliarme. Ahora, eso no fue obstáculo para que, obviamente, hubo, no solo uno, pero hubo varios políticos que me despertaron simpatía en su momento. No tanto como para sumarme a una militancia o sin necesidad de militar a una afiliación, pero sí simpatía. Tal vez el que más simpatía me despertó fue Chacho Álvarez. Y toda esta introducción viene a cuento de una anécdota que les quiero contar. Transcurría 1996 y era parte yo de un equipo que hacía un programa de radio, en ese momento muy escuchado, muy exitoso, Rompecabezas en Rock and Pop. Lo conducía La Nata y en el piso estábamos Ernesto Tenenbaum, Román Lechman, el Ruso Berea, y me estoy olvidando seguramente de algunos. Una mañana, en Rompecabezas, presenté un pequeño informe, me había enterado de algún chanchullo administrativo que tenía lugar en el despacho, en la oficina de Chacho Álvarez en Diputados. Era realmente un tema menor, no recuerdo si guía detalles, sí, por supuesto, una anécdota que estoy contando. Contamos al aire, ni siquiera le di la entidad como para escribirla en página 2, en radio hay espacio para ligerezas, y eso era sencillamente un detalle de un chanchullo administrativo. Lo conté y ese mismo día o el día siguiente me llama Chacho, indignado. ¿Quería desmentir la información? No. ¿Quería hacer alguna aclaración? No. Estaba enojado porque habíamos sido nosotros en Rompecabezas, en Rock and Pop, quienes habíamos difundido una información que a él no le gustó nada y que en algún punto podía perjudicarme. A él le molestaba que fuéramos nosotros los que diéramos la información. Para Chacho se entiende que simpatía implicaba ocultamiento. Imagínense si esa fue la reacción de un simpatizante en mi caso personal, el programa en general veía con buenos ojos el fenómeno que el Frente Grande y Chacho Álvarez encarnaba en ese momento. Imagínense lo que Chacho Álvarez exigía en ese momento de alguien que hubiese estado afiliado
no solo un simpatizante. Es obvio a dónde voy con la anécdota, pero me parece que valía la pena contarla. Para mí, como periodista, los hechos están por sobre cualquier otra consideración. Los hechos son los hechos. No soy de los que creen que hay objetividad periodística, todo lo contrario. El periodista siempre es por definición subjetivo, siempre observa, analiza, interpreta, opina, contextualiza los hechos según su criterio. Ahora, el hecho es el hecho. El análisis, la contextualización, la opinión, es algo no secundario, pero complementario. Uno no puede ocultar un hecho. Alguien puede pensar, digo, vale la aclaración porque hay muchos jóvenes, y en pleno menemismo 96 vos te ocupabas de esos chanchullos, detalles, en la oficina de Chacho Álvarez, no, en el programa, en página, nos ocupamos de cosas mucho más pesadas, dimos a conocer el mecanismo de pago de sobresueldos a los funcionarios con fondos de la CIDE, dimos a conocer por qué le habían regalado la Ferrari a Menem, no solo que se la habían regalado, sino por qué se la habían regalado. Había todo un gran negocio con los esteros de Liberá en una banda, porque era efectivamente una banda de banqueros, inversores italianos, María Julia Alzogaray, para hacer negocios con los esteros de Liberá. Dimos a conocer manejos muy regulares, adquisición de la familia Menem de tierras en La Rioja, que me acuerde ahora. Y se pueden preguntar, ¿y solo se encargaban de investigar al poder político? No, también al poder económico y fuerte. Dimos a conocer el vaciamiento del Banco Mayo, dimos a conocer el vaciamiento del Banco República, que terminó con la caída del Banco de Mendoza, del Banco República, la investigación del Citibank en el Senado de Estados Unidos, las grabaciones de AT&T, una empresa de telecomunicaciones muy importante de los Estados Unidos, que revelábamos cómo influían en la redacción de una norma, de una resolución que generaba las reglas para un negocio de telefonía celular alternativa. No viene al caso los detalles. Investigamos al poder. Y lo de Chacho era un detalle menor, pero era un hecho que había llegado a conocimiento nuestro, la verdad que no me acuerdo cómo, y no debíamos ocultarlo. Y la palabra ocultarlo, la palabra ocultar es para mí dentro del periodismo uno de los posibles antónimos a la verdad. O sea, ocultar es lo contrario a la tarea del periodista, que es mostrar, que es revelar, que es destapar, insisto, no solo el hecho, pero en base a los hechos, porque operamos sobre hechos, sobre realidades. Y esa es la gran diferencia que yo tengo con una corriente de periodismo que existió siempre, pero que en los últimos años se hizo mucho más marcada, que es el periodismo militante. El periodismo militante lo que tiene es como criterio que la prioridad no es el hecho objetivo, el hecho concreto, contextualizado, analizado, interpretado, con la opinión de uno, sino que hay un objetivo superior al hecho, que es la militancia correspondiente, y la militancia correspondiente tiene intereses de poder, de perdurar, el que fuere. Entonces, en aras de ese interés, de ese objetivo superior, político, yo oculto. Y no es la única manera, no es la única forma de militancia que hay. La corriente de militancia, de periodismo militante, está hoy en día en el periodismo militante de gobierno, pero también está hoy en día en el periodismo militante opositor, que es aquel periodismo que tiene como objetivo prioritario no el hecho, sino que utiliza la realidad en función de un objetivo
distinto, que es, en este caso, horadar, perjudicar al gobierno. Son periodismos tuertos, uno con un ojo y otro con el otro. Nosotros como periodistas, es parte de nuestro trabajo, tenemos la obligación de leer todos los medios, no así, ustedes no tienen la obligación de leer todos los medios. Entonces, estoy seguro que los que leen Página o Tiempo Argentino solamente no están enterados de la mayor parte de la información que está circulando, verdadera o falsa, vaya uno a saber, respecto al caso Lázaro Báez, Fariña, Lascar y demás. Pero así como los que leen solo Página y Tiempo no están enterados de eso, porque es periodismo militante, lo digo con mucha pena. Con eso no estoy desacreditando el medio por completo, sino estoy desacreditando la manera en que determinados temas están siendo tratados por los medios. Y del otro lado, estoy seguro que si alguno de ustedes solo lee Clarín o La Nación, no está enterado de que la semana pasada una Cámara de segunda instancia, valga la redundancia, le ordenó a la justicia seguir investigando una maniobra muy importante de evasión fiscal por decenas de millones de dólares de Molinos Río de la Plata, Grupo Pérez Compán, parte del corazón del poder en Argentina. Unos ven el supuesto blanqueo y lavado de Lázaro Báez y otros solo ven el supuesto blanqueo y lavado de la causa de 2008 Hernán Arbizu, donde están implicados no solo accionistas de Clarín, en principio imputados, sino el Grupo Constantini, el Grupo Bridas, el Banco Patagonia, una larga lista. También es curioso, porque cuando se quiere contrastar, ustedes hablan del caso Lázaro Báez y no de la imputación contra Manieto, paran ahí, cuando no es solo contra Manieto, o sea, no es solo Manieto, Aranda, Pagliaro, los que estaban en esa lista denunciada por el ejecutivo del JP Morgan, sino que había otras empresas. Unos acallan el estropicio del INDEC. Me da mucha pena ver cómo un diario inteligente, profundo, meduloso, que sigo queriendo mucho como Página 12, informa de manera crítica las cifras de pobreza. No puedo creer que de manera crítica, por supuesto, el INDEC dio a conocer que en el país hay solamente 4,5% de pobres y 1,5% de indigentes. Punto. Validando una información que conscientemente la saben falsa. ¿Por qué? Porque hay un objetivo superior que es no perjudicar al gobierno. Después podríamos entrar a discutir y yo podría demostrarles que no es sino contraproducente esa actitud. Y así como veo eso, veo cómo algunos medios y periodistas se solazan, casi gozando, exagerando la importancia de que hoy, por ejemplo, el dólar blue, negro, marginal, paralelo, ilegal, llámenlo como prefieran, superó la barrera de los 10 pesos y gozosamente lo tratan. Son tan solo ejemplos, pero podría pasarme la noche entera dándole más ejemplos, pero creo que son lo suficientemente contundentes. Para no hacerla muy larga, y se pueden preguntar, pero no estamos hablando aquí del libro de Reinaldo. Y todo esto va a que siento que, lo sé de antes, mucho más después de haber leído el libro, con Reinaldo alguna vez tuvimos la posibilidad de compartir nuestras penurias y amarguras por la degradación de nuestra profesión. Sentimos eso, que el periodismo es una profesión muy noble, muy digna, muy importante y que tiene a la verdad o a la interpretación, el análisis de cada uno como prioridad, como razón de ser. No la militancia a favor o en contra de algún interés político o económico, ¿por qué no? Y además porque todo esto viene a cuenta, porque Kamikazes, además de ser, dicho sea de paso, un gran título,
no sé si es tuyo o de algún editor. No, es mío. Es tuyo. Es la mejor prueba, Cuando digo. me retire el periodismo me dedico a editar libros. No solo el título, sino el libro es la mejor prueba de lo que estoy diciendo. El libro pretende demostrar, así lo plantea, que el kirchnerismo no es tan bueno como pregonan sus defensores, ni tan malo como afirman los opositores, y lo logra ampliamente en un libro muy interesante, recomendable fundamentalmente para mentes abiertas kirchneristas y para mentes abiertas opositores. Las mentes cerradas, supongo yo, que se espantan al leer las primeras páginas. Y lo hace muy bien, la verdad te felicito. Gracias, Marcelo. Me quedé pensando en esto que decía Marcelo. Primero, buenas noches, muchas gracias por venir, por bancarse la cola, la incomodidad. Sí, etcétera, vos sos aquí etcétera. el anfitrión, así que todo eso Sí. encargate vos. No, muchas gracias, realmente. Sé que hay mucha gente que escucha Vorterix, lo que me da mucho placer, porque estoy feliz haciendo ese proyecto, muy contento, más allá de que odio levantarme temprano, y en algún momento eso va a ser crisis, pero bueno, por ahora ahí estamos, tempranito acompañándolos a ustedes, que es algo muy, muy lindo. No, me quedé pensando en lo de Marcelo. Yo vine a trabajar a Buenos Aires en el 98, a la revista 23. Y lo leía a Marcelo, lo leía a Caparrós, lo leía a Tenenbaum, pero de pronto la Nata me llama para editarlos. Y era bravo, ¿no? La primera vez que le corté 5.000 caracteres a Caparrós, entró como una furia pateando puertas, buscando quién le había cortado 5.000 caracteres, que es una bocha, la que algunos están en gráfica, de una nota de Caparrós, que es casi incortable, porque escribe realmente bien, ¿no? Más allá de cualquier otra consideración, es uno de los mejores narradores de la Argentina. Me acuerdo que le dije, Martín, yo hasta hace 2 semanas te leía con admiración, ahora te corto las notas. Y casi me mata, ¿no? Pero bueno, se la tuvo que bancar. No, y que ahí iba conociendo a cada uno de ellos. Y qué bien, Marcelo, lo primero que me sorprendió, y por eso justifica que esté acá, y no necesariamente porque coincidimos en todo, ni en la mirada, no coincidimos a lo mejor en la mirada de muchas cosas, sí coincidimos en lo que él decía, en una actitud de cómo nos parece que hay que encarar esta profesión. Cómo hay que hacer el trabajo, en definitiva. Cómo hay que hacer el trabajo en este momento, para mí, el de mayor degradación de la profesión desde el 83. Estamos haciendo el peor periodismo desde 1983. Podría agregar, como dicen, en la venta de productos y puedo demostrarlo. Y no tiene solamente que ver con la pelea entre el gobierno y el Grupo Clarín. Hay una cantidad de factores que han hecho que el periodismo se haya degradado, que los productos periodísticos cada vez sean peores. Pero lo primero que noté de Marcelo es que anotaban, a veces venían regalos. Claro, siempre la gente que hace periodismo económico recibe regalos o les mandan regalos. Más que cualquiera. Más que cualquiera, sí, es verdad. Y Marcelo, ¿qué hacía? Anotaba en su libreta, por ejemplo, no sé, te voy a decir cualquier cosa, un viaje a... Eso es por ahí, mucho vino, mucho champán. Bueno, no sé, te dice cualquier cosa. Bueno, una caja lo anotaba en la libreta y lo mandaba de vuelta. Anotaba lo que no regalaba y lo mandaba de vuelta. ¿Es verdad? Durante un tiempo sí, después no. Bueno, después me di cuenta. No, pues ya me digo, este es un enfermo, digo, este es un tarado mental. Cambió la costumbre. Al principio de los 90 era abrumadora. Bueno, pero por lo que apabullante. pasa, claro, que también hay regalo y regalo. Está el regalo cuando te quiere comprar, ¿no? Hoy les voy a contar algo que estoy asombrado. Porque venía en el taxi, me llamó una... Uy, me voy a meter en un lío como hago siempre. Una vendedora de publicidad para decirme que una empresa importante me quería poner plata en el programa. Le digo, fantástico, le digo, genial, le digo, qué bueno. Qué interesante, porque es una empresa importante. Me dice, no, pero no quiere que salga la publicidad. Digo, ¿cómo no quiere que salga la publicidad? Me dice, sí, porque te quieren apoyar a vos. ¿Y que ponga la publicidad? Si a mí ya eso me ayuda, porque los programas pueden medir mucho, pero si no tienen publicidad, fuiste. Lo mismo al revés, a lo mejor vendés mucho, pero tiene poca, pero es más difícil que le levantes si tiene mucha publicidad. Me dice, no, ellos no quieren aparecer. Bueno, no había forma de explicarle a ella que a mí me parecía que estaba mal. Digo, porque si no, ¿qué es lo que me están comprando? ¿Qué es lo que están comprando? No, nada, es simplemente... No, bueno, al final no nos entendimos, no sé qué pasará mañana porque está re enojada, porque imagino que se perdió su comisión. Pero, digo, estamos en el medio de un bolonqui fenomenal. Entonces, cuando uno ve determinadas actitudes, las registra. Si fue mi primera actitud de registro de Marcelo. Me estaba olvidando, agradezco a la editorial, está Gabriela Conte, que fue la editora de este libro,
a Augusto, que se fue recién, Di Marco, estaba Antonio recién. Yo hace tiempo que edito, creo que ya 10 años que edito en Santillana, en Alfaguara, porque esto también me permite explicar algo. Yo no escribo, es mi primer libro periodístico y el último. ¿Por qué? Porque siempre he puesto mi libido en la literatura. Yo hacía literatura antes de llegar al periodismo, así que, bueno, espero volver a la novela. Bueno, en realidad ya estoy escribiendo. Pero ¿por qué escribí este libro? Es muy importante que lo explique, porque si no es raro. Yo siempre dejé el formato libro para la literatura porque ya hago periodismo todo el tiempo, entonces digo, bueno, comparto mis oficios y los tengo muy claros. Cuando hago periodismo y cuando voy al formato libro es para hacer literatura. Pero ¿qué pasó? Lo cuento porque tiene que ver también con lo que explicaba Marcelo. El año pasado, después de ganar el premio Martín Fierro, tuve una suerte de entredicho con Jorge Lanata, ¿no? Bastante fuerte en los términos que él lo planteó. Y me quedé pensando mucho en esta locura que se vive en la Argentina. Donde yo estaba en la terna y perdí. Ah, sí, estás conmigo. Bueno, me quedé pensando mucho esa semana. Digo, qué loco. Digo, si adherís a algo que te parece que está bien del gobierno, cuando digo gobierno podría ser el gobierno Macri también, ¿eh? A mí me sirve mucho para hacer ese ejemplo. De pronto adherís a algo que te parece que está bien es porque te compraron, ¿no? Automáticamente. Este se vendió, ¿qué le estarán pagando? Bueno, y si de pronto criticás algo del gobierno porque te parece que es incorrecto, porque ves que está mal o porque, qué sé yo, lo que sea, es porque te paga la corpo o porque, bueno, es una cosa de locos. Es decir, hay una suerte de guerra. Hoy almorcé con Arturo Pérez Reverte y le trataba de explicar esto. Y él me decía, sí, yo también veo el clima bélico. Y la verdad que en esta guerra, como pasan las guerras, la primera víctima es la verdad. Yo lo explico en el prólogo de este libro. Dejó de ser importante que algo sea cierto. Y si aquí hay estudiantes de comunicaciones para que todos pensemos y lo lleven a la discusión si quieren en las aulas. Nosotros que laburamos con la verdad, con hechos o con nuestra mirada de la verdad, que si quieren acá nos metemos en otro lío, porque cada uno tiene una mirada, ¿no?, de un hecho. Si yo tiro el libro al piso, los que están adelante se van a dar cuenta que lo tiré yo, pero los de atrás a lo mejor piensan que lo tiró Marcelo. Es decir, si no vienen y nos preguntan y hacen un laburo de investigación serio, cada cual puede tener su mirada de la realidad, subjetiva, etcétera, etcétera. Lo que les quiero decir es que lo único verdadero es el libro en el piso. Ese es el hecho. Después hay miradas sobre el hecho. Ahora, las miradas sobre el hecho, aunque sean diferentes, tienen que tener el nivel de honestidad que requiere nuestra profesión, que no es una profesión mejor que la de ser mozo, maestro, carpintero o tendero, pero sí tiene un compromiso ético muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque laburamos con la verdad. Entonces, vaya paradoja que en esta Argentina dejó de ser importante que algo sea cierto. Es mucho más importante, en el medio de la guerra, entre el gobierno fundamentalmente y algunos grupos concentrados de medios, Clarín fundamentalmente, es más importante cómo impacta en el otro la información. Entonces, uno se encuentra con productos periodísticos no chequeados, no revisados, no importa, es cómo impacta en el otro. Por eso hace bien Marcelo, y yo lo hago a la mañana en la radio de 6 a 7, yo comparo los diarios, porque es muy impresionante lo que está pasando. Y impresionante y triste, porque el periodismo, se ha dicho hasta el cansancio, es la primera versión de la historia. Si uno quiere ver, no sé qué pasó en la década del 20 o del 30, no puede ir a los archivos como hacíamos en la época que no había internet. En algún momento no hubo internet, chicos, se los quiero decir así. Veías y realmente, más allá de la ideología del medio, que siempre existe, sus intereses, había un relato de los hechos bastante cercano. Ahora, yo me pregunto, dentro de 20 años o 30, alguien quiere revisar estos 10 años de la Argentina, los 10 años del kirchnerismo. Si ve la colección de Clarín, ve un país. Si ve la de Página 12 o la de Tiempo, es otro país. Yo nunca vi una cosa así. ¿Pero por qué? Porque es tan fuerte la connotación de la información, la manipulación, la omisión de información, lo que decía Marcelo, según los intereses políticos o económicos de cada medio, que la verdad estamos en un momento de un nivel de desquicio a la hora del relato que es muy importante para que todos tengamos en cuenta que esto pasa así. Por eso el prólogo del libro dice cómo contar lo que pasa, que es lo que yo me propuse con el libro. ¿Cómo cuento estos 10 años? Y esa suerte de discusión con la Nata, que ahora agradezco, me llevó a decir, bueno, voy a escribir mi mirada de estos 10 años, que yo los creo de una intensidad política extraordinaria, donde hay cosas realmente muy positivas, puedo hacer una lista, de hecho el libro se basa en eso, y cosas muy negativas.
y muchos retrocesos, y corrupción, y autoritarismo, y muchos aciertos, creación de empleo, cambio de paradigma del modelo productivo, política de derechos humanos. Ahora, todo eso no lo miro de una posición neutral, porque todos me dicen, pero usted es una posición neutral. Neutral nada, yo soy una persona de izquierda, de formación cultural, intelectual, de izquierda. Nunca milité en política, pero no me da lo mismo que el Estado intervenga en la economía que no intervenga, no me da lo mismo que se respeten los derechos humanos que no se respeten. Es decir, hay ciertas cuestiones directrices que para mí son importantes. Desde esa perspectiva, yo no puedo mirar un hecho como lo mira, no sé, alguien de la Nación. Ahora, a mí y al de la Nación, que a lo mejor tiene una mirada más liberal, lo que le debemos pedir como consumidores de información es que esa mirada sea honesta, que no esté atravesada, que la agenda periodística no esté atravesada por los intereses políticos de los que defienden la causa, entre comillas, ni de los intereses económicos de los que defienden a los sectores empresarios, que es otra cosa también, es un fenómeno muy impactante que ha pasado en este momento. Vos ves algunos discursos periodísticos que de pronto están en línea casi directa con la representatividad empresarial de los grupos. Eso a mí me sorprende muchísimo, ¿no? Porque la agenda periodística es lo que debemos defender. Es decir, ¿qué es la agenda periodística? Bueno, si yo soy Marcelo en su programa, yo en mi programa, ¿a quién entrevisto? ¿Cómo lo entrevisto? ¿Qué temas hago en este día? ¿Cómo los voy a laburar? Si eso es materia de decisión de un gerente, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque además, y con esto redondeo y después vamos para donde ustedes quieran, porque además la mayoría de los medios, y este es un fenómeno mundial, cada vez están en manos de gente que no son empresarios de medios. Esto es un fenómeno que está dando en todos lados. Entonces, vos tenés que los dueños de las empresas periodísticas son tipos que tienen empresas de petróleo, intereses con telecomunicaciones, viñedos, y si esos tipos vos les dejás que manejen el medio de comunicación que tienen de la manera que eso sea funcional a sus intereses, bueno, estamos en problemas. Ahora, ¿es fácil? No. Eso implica situaciones de conflicto permanente entre la línea periodística y la línea empresarial. No es sencillo, no es que yo tengo la fórmula secreta de cómo se puede hacer, no la tengo. Sí me parece que los periodistas que tenemos, no es la misma, el compromiso se le puede pedir a un movilero o a un cronista que a un editorialista o a un conductor de un programa. Yo sí lo que creo que nos debemos, por esa obligación ética, ese compromiso ético, de dar esa batalla, de defender la agenda periodística, porque el compromiso es con el lector, con el televidente, con el oyente, no es con el dueño del medio. El dueño del medio te compra tu fuerza de trabajo, no tu opinión. El dueño del medio te contrata como periodista, no como lobista de sus intereses. Insisto, no es fácil, te rajan, pero se puede decir que no. Si yo quiero trasladar un mensaje con este libro es que se puede decir que no, y con esta charla. El problema de la Argentina no es que hay mucha gente, que hay poca gente que dice que no, es que hay mucha que dice que sí con entusiasmo. No sé qué más quería decir. No, bueno, y no sé, podemos recorrer esta etapa. Este es el peor momento del kirchnerismo de todo esto, ¿no? Yo pensaba, 10 años del kirchnerismo que son recorridos con el libro. ¿Compartís eso? Que se están cumpliendo ahora, además. Sí, en mayo, el 25 de mayo, cumplen 10 años de kirchnerismo. Que absolutamente. Creo que es el peor momento. Yo escribí una nota ahora que me pidieron sobre los 10 años y ponía eso, ¿no? Que a 2 años de ganar con el 54% está enfrentando uno de sus momentos más críticos, ¿no? Sobre todo por el deterioro de la economía, la conflictividad social, Moyano enfrente, la gente en la calle protestando, un sector importante de la clase media, variables que se escapan. Es decir, es un momento de una dinámica muy complicada, no va a haber reelección, no hay reforma constitucional, no hay ninguna posibilidad de ningún tipo, esta es mi opinión. Comparto. ¿Vos pensás igual? Comparto, absolutamente. O sea que no hay Cristina y no hay candidato. Ese es el problema. Se puede construir, porque el Lula tardó menos de 2 años en construir a Dilma Rousseff, pero es un momento complejo, porque además empiezan los tironeos en el peronismo, cada vez que hay un líder que no va a renovar, ¿no? Pero bueno, igual no le extiendan el certificado de defunción al kirchnerismo, ¿no? Porque ya ha demostrado en estos 10 años que muchas veces logra recuperarse de situaciones realmente complicadas, que creo que es una de sus grandes virtudes. Y bueno, después podemos hacer una lista de cosas positivas y negativas en forma rápida o para el debate, pero a mí la que más me interesa es el retorno de la política a la Argentina. A mí me parece que la revalorización de la política es un aporte del kirchnerismo, fundamentalmente de Kirchner.
que la economía esté por debajo de la política, que sea la conducción, no sé si Marcelo piensa igual, que de alguna manera sea la política la que conduce la economía del país, a mí me parece positivo, porque la verdad que hemos tenido muchos cráneos tecnócratas manejando la economía y así nos fue. No digo que ahora nos vaya mejor, pero hay una vuelta a la política fuerte, hay una vuelta al debate que está buenísima. A mí me gustaría que el debate no fuera en términos tan agraviantes, no fuera tan al todo o nada, que no se pensara que todo el tipo que piensa distinto es de pronto tu enemigo. Me parece que hay discursos que han hecho mucho daño. El kirchnerismo construye, hay un capítulo entero sobre eso, construye en base a la confrontación, ¿no? Realmente ha hecho poder en base a eso. Pero, y tengo muchos amigos kirchneristas que lo defienden, esa dinámica, y dicen, bueno, si no confrontás, ¿cómo modificás algunas cosas? Reinaldo me dice, ¿cómo querés? Que le pidamos, por favor, muchachos, suelte. La verdad que tiene un poco de razón en eso. Algunos sectores de la economía argentina, si no te lo tratás de llevar puesto, no transigen nada. Ahora, a mí me preocupa la dinámica de confrontación con el arco político. ¿Por qué? Porque me parece que eso produce un desgaste y ha trasladado la confrontación esa a la sociedad, y eso sí es nocivo. Que de pronto, no sé, se le diga al gobierno fascista, me parece un delirio y me parece que justamente hace a esta locura. O que se le diga a Macri que es la dictadura. Me estuve peleando con un montón de gente en las redes sociales el otro día por eso. ¿Cómo le puede decir a Macri la dictadura? A un partido político de derecha que sacó el 60% de los votos. A mí no me gusta Macri. La verdad que no lo votaría, no me gusta en general, porque le acabo de decir que soy una persona que tiene formación de izquierda. Pero al fin una derecha republicana en la Argentina. Al fin, es una gran noticia que exista el PRO. Como ojalá exista alguna vez una fuerza consolidada de centroizquierda en la Argentina y que las opciones no sean peronismo o radicalismo. En eso creo yo. Todo lo que estoy diciendo, por supuesto, es debatible y me imagino que la mitad me quiere pelear en la puerta. Que lo podemos hacer después discutir tranquilamente. Pero me parece que son las cosas positivas. Y después creo que hay muchas cosas negativas. Estoy tirando así como al tuntum, pero tenés, por ejemplo, no sé, creo que los bolsones de corrupción son importantes. Acá hay corrupción en la obra pública desde el 83, Marcelo lo sabe perfectamente. La gran caja de la política es la obra pública. Hoy hablaba con Pérez Reverte y me decía que en España es exactamente lo mismo. La guita que cobraban de sobresueldo Aznar, el PP, ¿de dónde viene? De las constructoras. Porque el Estado mueve mucha guita y los empresarios amigos después te la devuelven por algún lado. Bueno, y montones de cosas más, ¿no? Me parece que hay un montón de cuestiones que el kirchnerismo no ha modificado. Porque no pudo, porque no quiso o porque no supo, como se le decía a Alfonsín. En cualquiera de los tres ámbitos yo creo que tiene enorme responsabilidad. Yo suelo criticarlo más al gobierno por lo que no hizo que por lo que hizo. ¿Por qué? Por mi mirada ideológica. Es decir, yo creo que, como decía Marcelo, yo creo que en 10 años me hubiera gustado que la pobreza baje más, me hubiera gustado que haya una reforma fiscal, una reforma bancaria, me hubiera gustado cambios más profundos, que hubiera desconcentrado más la economía. Marcelo sabe mucho más que yo de esto, está en una economía muy concentrada la Argentina. Es decir, a ver, este proceso es de suma complejidad, en definitiva. Por eso que se lo siga contando en blanco y negro, que siga habiendo gente que dice esto está todo maravilloso o está todo mal, a mí me parece de un simplismo casi tonto. Puedo entenderlo en la gente, no lo entiendo en mis colegas, no lo entiendo en los analistas políticos, no lo entiendo en los dirigentes políticos, porque yo puedo entender que una persona que esté sin laburo o que no puede comprar dólares, o no sé, o que tiene una inmobiliaria, esté recontra enojado con el gobierno y putee en 15 idiomas, y sale la putea Cristina. Eso lo puedo entender perfectamente. Como puedo entender que la defiende a rajatabla, porque de pronto cree en la asignación universal por hijo, o le parece que es fantástico lo que ha hecho con la política de derechos humanos. Ahora, no puedo entender que ese nivel de análisis lo manejen los periodistas. Es decir, y lo reitero, y los que escuchan el programa de radio saben que lo digo todo el tiempo, es tan sospechoso el que critica siempre como el que no critica nunca. Porque los procesos políticos son complejos. Pero y esto vale para los socialistas en Santa Fe, para Macri, para el gobierno nacional. Me parece que es importante que empecemos a pensar la política de otra manera. Y ese es el intento de aporte que creo que puede generar kamikazes en perspectiva. Y después además es un fenómeno muy complejo el kirchnerismo. Muy complejo, ¿por qué? Porque en muchas situaciones te ponen unos bretes terribles. A ver, ejemplos. La política de derechos humanos. Nosotros venimos de Página 12.
hemos defendido el juicio y castigo como resultado de los procesos legales, como el fin de la dictadura tiene que ser así, o sea, verdad, memoria, justicia, nosotros creemos fervorosamente en eso. Entonces, cuando el kirchnerismo retoma los juicios es fantástico. Yo hice muchas entrevistas para el libro que no incluí como entrevistas, pero porque me interesaban mucho. Y en una que hablé con Carlotto, toda una tarde tomando mate con ella, y decía, bueno, la trataba de cicatear, ¿no? Le decía, Kirchner los cooptó a todos los organismos de derechos humanos. Los cooptó, le da la plata. Y ella me dijo una cosa interesantísima. Me dice, no, nosotros lo cooptamos. Yo fui a hablar con Menem, yo fui a hablar con Duhalde, y yo fui a hablar con Kirchner. Y Kirchner nos dio bola a la agenda que nosotros planteábamos. Entonces, es interesante ese planteo. Ahora, bancar la política de derechos humanos del gobierno nos hace omitir que hasta el 2003 no se habían ocupado nunca los derechos humanos. No, yo por lo menos me parece que sería una locura. Estamos hablando otra vez de hechos. ¿Nos hace omitir el desquicio que hizo Joe Klender con el aval del gobierno? No. ¿Y eso te impide decir que la política de derechos humanos, si crees en ella, es correcta? YPF. ¿Está bien estatizar YPF? Para mí, desde mi perspectiva ideológica, sí. Ahora, bancar la estatización de YPF, ¿te hace omitir que fue el propio Néstor Kirchner con los demás gobernadores de las provincias petroleras los que facilitaron la venta de YPF? Que la política energética realmente ha sido sinuosa y ha dejado situaciones muy graves, que le permitieron entrar a los eskenazis sin poner un mango. Es decir, una cosa no inhibe la otra. Y a mí me parece que sería tan importante que no solo los ciudadanos lo entendamos, sino que la dirigencia política lo entienda. Porque eso permite, alguna vez, que a Argentina le cuesta un montón, construir política a largo plazo. Yo a veces escucho los discursos de la política diciendo, con esta lógica de que está todo mal o todo bien, a ver, el relevo de este proceso, que no sé si será más kirchnerismo de otra manera, o Scioli, o Macri, lo que sea, debería construir de lo que está bien, desde su perspectiva. Debe ser distinto lo que piensa Macri que está bien que lo que piensa... Pero esta visión caníbal de la política argentina, ¿no? De que está todo mal y que es toda una catástrofe, que está todo bien, es muy nociva para el sistema democrático. Pero insisto, el kirchnerismo todo el tiempo te mete en ese brete. La reforma judicial, ¿hay que reformar la justicia? Pero obvio, el principal problema de la Argentina es la justicia. Es un desastre, un desastre. No hay preso por corrupción en Argentina. No hay empresario, no hay banquero preso en Argentina. Vos dime si me equivoco, Marcelo. ¿Por qué no hay preso? Porque los sobreseen. Siempre zafa. ¿Sabes qué es sobreseimiento? Sobreseimiento. Sobre, se y miento. Bueno, no la tenías, es genial. Es muy buena, muy buena. Bueno, pero es muy frustrante. Miren, yo lo digo todo el tiempo, o a Marcelo y a mí también me pasa. Cada vez que me citan a tribunales, no sé, Claudio Martínez, te citan por cualquier cosa, aunque tenga aquí de testigo, yo voy con miedo a tribunales. No sé qué les pasa a ustedes. Yo entro a tribunales, la verdad que es lo peor que te puede pasar. ¿Cómo puede ser que los ciudadanos tengamos miedo de ir a tribunales y de pronto no va nadie en cana de los que afanan, ni los corruptos, ni los empresarios? Miren el desastre que hubo en el 2001, nadie preso. Bueno, esta justicia que protege a los poderosos, que es ineficaz, que es venal, bueno, hay que cambiarla. Ahora mirá cómo quiere cambiar el kirchnerismo. En 2 semanas, sin debate profundo, no lo discutieron ni con sus juristas, ni con los juristas propios. Entonces, bueno, por eso es de suma complejidad lo que genera el kirchnerismo. Es de suma complejidad, porque todo el tiempo juega siempre apuesta, y muchas veces hace cosas que vos decís, pará, ¿por qué no te tomaste ¿por qué no hiciste como la ley de medios? Que es muy polémica, lo que quieras, pero pasó por un proceso de 1 año de discusión, pasó por las facultades, se discutió en el Congreso, y es verdad que todavía no se puede aplicar en todo. Pero bueno, el proceso le dio una gran legitimidad. Yo creo que en un momento el kirchnerismo perdió esa idea de la suma de voluntades, ¿no? No se entiende, por ejemplo, cómo maltrata el socialismo. A mí me parece, a nivel estratégico político, yo no lo puedo terminar de entender. El socialismo le aprobó todo. La ley de medios, con un costo tremendo en la provincia. Tapa el diario La Capital, decía que los diputados habían sido comprados. Una falacia. De Vila Manzano, que ahora son amigos del gobierno otra vez. YPF. ¿Qué más? YPF. AFJP. Aerolínea, todo. Las 5 o 6 leyes importantes del kirchnerismo la acompañó una bancada X. ¿Qué más? A ver, me cuelo con algunas cositas si podés respirar un poquitito, porque si no vas a poder salir en Telefe. Por favor.
sobre esto último da toda la impresión, y parece, visto de afuera, algunos periodistas no tienen la experiencia política, que todos están cazando el zoológico, ¿no? Que el oficialismo está endureciendo su discurso. Siempre se decía que en años electorales el kirchnerismo suavizaba. ¿Por qué? Porque una elección no la gana la tropa propia, los convencidos, sino la elección se juega por la volatilidad de los que dudan, de los que no son oficialistas, en este caso kirchneristas, o convencidamente opositores. Y hoy uno ve que el kirchnerismo está cazando el zoológico, pero también la oposición está cazando en su zoológico. Y tienen las dos, la oposición, y cuando digo la oposición es toda la oposición, no hay excepción. Y en el medio estoy absolutamente convencido que hay, vaya a saber uno de qué dimensión, gente que no es seducida ni por uno ni por otro. Respecto a, se va a hablar mucho ahora, acercándose al 25 de mayo, de lo que el gobierno llama la década ganada. Está bien, por supuesto que es muy válido a 10 años, con todo el simbolismo que tienen los 10 años, hacer balances, hacer análisis. Ahora creo que es, no sé si es un error, pero puede llevar a errores, analizar, evaluar, hacer el balance del kirchnerismo como un todo. Y cuando digo como un todo es sin considerar etapas. Y yo creo que el kirchnerismo no es lo mismo en cuanto a resultados en la primera etapa, que si quieren podemos ubicarla 2007, 2008, antes del conflicto con el campo, que después. Si bien después ha habido muchos hitos que en el balance que yo hago, lo dijo ya casi todo Reinaldo, no tengo demasiada discrepancia, fueron hitos posteriores. Pero el paradigma del kirchnerismo se gestó antes, esto no me cabe duda. Y no diferenciar etapas puede llevar a errores. ¿Por qué? Y porque el kirchnerismo sin el trabajo, sin mercado, sin la dinamización del mercado interno, del consumo, de la protección, no pierde su esencia. Y los logros de la generación de trabajo, de la revitalización del mercado interno, en los últimos dos o tres años se han diluido bastante. No hay creación de empleo hace 2 años, lo que no es poca cosa para entender cierto malestar social que hay con el gobierno, para entender, por ejemplo, qué pasa con la ruptura de la CGT. Eso en primer lugar, o sea, no quedarse con la evaluación de los 10 años, no poder ver que hay etapas. Y segundo, y yo creo que esto es más importante, por lo menos cuando yo evalúo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos consciente o inconscientemente todos? Bueno, ¿y el gobierno? ¿Qué balance hacemos? ¿Está bien? ¿Está mal? Y vamos poniendo en los platillos de la balanza. Y hay algo que es muy perturbador del kirchnerismo, que es su discurso. El kirchnerismo tiene un discurso muy bien armado. Por supuesto que va variando. Pero el discurso, si ustedes quieren, algunos lo usan de manera peyorativa, la categoría del relato. El kirchnerismo tiene relato. Y tiene un relato que me atrevería a decir que es abarcativo de la inmensa mayoría de la sociedad. La inmensa mayoría de la sociedad. Fuera de los grupos de centroderecha, conservadores, el relato kirchnerista engloba, abraza a muchos. Y lo que sucede, y es lo perturbador, que entre el relato y la realidad, entre el discurso y la gestión, hay una brecha, ¿no? Hay diferencias importantes, y es lo que genera mucho ruido, porque a la crítica, al cuestionamiento, al señalamiento de falencias, de errores, de equivocaciones, se contrapone el relato. Ahora, bueno, pero el relato no es lo que está. Y eso genera ruido, perturba, confunde, muchas veces provoca diálogo de sordos, porque unos enfatizan y hacen hincapié
más en los resultados de la gestión, que no es algo menor, y otros más en el relato. Y seguramente cuando lo piensen, si no lo pensaron así, verán como, ¿no? Adentro, sí, es cierto, el discurso comparto en su inmensa mayoría. Ahora, cuando nos ponemos a hacer un poquitito de disección y ver los detalles, empezamos a ver que no todo el relato, pero parte del relato comienza a tener agujeros importantes. ¿Qué más, Rey? No, bueno, y el otro gran tema que se ha meñado mucho en el último tiempo, me parece que está bueno para... Perdóname, el otro, porque ya que estamos, no quería pasarlo por alto. Libertad de prensa, o libertad de expresión, si se quieren. Nadie puede dudar, porque basta sintonizar las radios o los canales o ver la variedad de prensa gráfica que hay, se puede informar, decir, opinar, analizar cualquier cosa. Se puede, no hay censura desde ese punto de vista. Multiplicidad de voces, de opiniones. Ahora, la libertad de expresión o de prensa, la libertad para hacer periodismo, creo que no se agota ahí. Eso es importante, fundamental, pero no se agota ahí. Libertad de expresión, entendida tradicionalmente, es cuando uno puede opinar, informar, hablar y no tener consecuencias por lo que dice. Y más aún cuando esas consecuencias no son fomentadas desde el gobierno. Entonces, cuando desde el gobierno se fomenta represalias o venganzas o escraches por lo que uno dice, la libertad de expresión empieza, llámenla como quieran, digo, para no entrar en discusiones semánticas, empieza a tener algunas falencias. No es completa, por lo menos no es como a mí me gustaría. Y también, si se quiere, el uso discrecional de un aparato, de un elemento muy determinante en el ejercicio del periodismo, de los medios de comunicación, que es la pauta oficial. Y el uso indiscriminado de la manera en que lo hace el gobierno atenta contra eso. ¿Por qué? No soy de los que creen que la pauta publicitaria tiene que seguir el patrón de la tirada de un diario, del rating de un programa o de un canal de televisión. Creo en la discrecionalidad del Estado porque creo en que el Estado debe intervenir. Ahora, el Estado no puede, con la pauta oficial, beneficiar solo a los que lo apoyan. En todo caso, el Estado puede discriminar en contra de quienes tienen el poder, de juntar pauta comercial, avisos, el poder económico. Puede discriminar en gráfica contra Clarín y Nación, pero no puede solo beneficiar a Página 12 y Tiempo. En todo caso, ¿qué queremos? Beneficiar y apoyar a los medios y las radios y los canales chicos que no tienen la posibilidad de contar con el apoyo económico de la pauta comercial, pero hagámoslo con un criterio establecido. Ahí en el libro hay una cosa interesante que es un documento de Martín Becerra que les recomiendo a aquellos que estén interesados en el tema de la pauta. El gobierno realmente usa la pauta oficial, el gobierno nacional, como premio y castigo. Él analiza también la pauta oficial del gobierno de Macri. Hace exactamente lo mismo el gobierno de Macri, exactamente lo mismo. Es un trabajo de investigación de Becerra, que es uno de los especialistas en medios de comunicación, para mí más respetable de la Argentina. ¿Y qué hace Scioli? Le da a todos igual. Es interesantísimo. El trabajo lo hace sobre los tres estados. El gobierno nacional, como sabemos, le da más a los amigos y menos o nada a los que considera el enemigo. Macri hace exactamente lo mismo en la ciudad y Scioli le da a todo el mundo casi por igual en esa estrategia tan particular, ¿no? Hablo bastante del tema de los vicepresidentes también en el capítulo de política. Y a propósito de Martín Becerra, yo he defendido la ley de medios, sigo pensando que era una deuda de la democracia, que a pesar de los problemas había que apoyarla en su momento, algo que compartimos con Jorge Lanata, porque todavía estamos juntos, y Jorge, las primeras declaraciones de Lanata son a favor de la ley de medios, quizás ustedes lo recuerdan. Había un spot de Canal 7 con una frase de Jorge. ¿Por qué? Porque esperábamos que la ley de medios era muy importante. A ver, este nivel de concentración mediático de la Argentina no es malo para
no es malo para el kirchnerismo. O sea, esto tiene que ver con el sistema democrático, es decir, no pasa por el kirchnerismo. El kirchnerismo se va, aunque ellos crean que no, se van. Todos pasan, todos pasan. Alfonsín, en el acto de homenaje, yo lo cito en el libro, que fue creo que la postal más racional que ha tenido estos últimos años tan virulentos, cuando le hicieron el homenaje en Casa de Gobierno, que le inauguraron el busto de la Sala de los Bustos. Es un discurso muy interesante que se los recomiendo. Dijo, los políticos pasan o fracasan. A mí me pareció maravillosa la definición. No dijo triunfan o fracasan, dijo pasan o fracasan. Cuesta tanto entender cuando uno tiene mucho poder que hay que pasar, que lo mejor que te puede pasar es irte a tu casa y que todo el mundo se olvide de vos si es posible, o que piense, bueno, cumpliste. Pasan o fracasan, una gran frase. Pero volviendo a esta idea de la ley de medios, ¿no? La ley de medios Alfonsín la quiso aprobar, no pudo. Alfonsín juzgó a los comandantes y no pudo aprobar una ley de medios. Menem vendió hasta, no sé, YPF, vendió todo lo que podía vender y no pudo aprobar una ley de medios. O sea, también tenía mucho poder. ¿Por qué creen que no pudieron? Porque del otro lado está King Kong, es decir, es muy difícil. Ahora, ¿la ley es bárbara? No, la ley tiene muchas fallas. Pero hay algo más grave. ¿Por qué me acordé de todo esto? Porque me acordé de Martín Becerra. Le escuché decir algo que a mí en este momento me identifica. Dijo el otro día, hay 3 sectores que no quieren la aplicación de la ley de medios. Clarín, la oposición y el gobierno. Si no, no se entiende lo que está pasando con la aplicación de la ley. Y me parece que justamente todos aquellos que la apoyamos con entusiasmo y de buena fe, porque queremos una nueva ley de comunicación, deberíamos empezar a preocuparnos. Que Martín Becerra, que también la defendió mucho, haya hecho esa categorización en estos días. Creo que es el otro tema, que está bien que Marcelo lo incorpore, el tema de qué es libertad de prensa, qué no es libertad de prensa. Tiene que ser regulada la pauta oficial muy estrictamente. Hay que revisar el tema de fútbol para todos. Yo entrevisté esta semana a Labaña, le pregunté qué haría con el fútbol para todos y él me dijo que él lo dejaría. Que está bien que la gente vea fútbol gratis, pero que lo que hay que discutir es qué se hace con esa pauta oficial. Si la pauta es solamente para difundir políticamente al gobierno, es cuestionable. Yo creo que se podría hasta licitar, ¿no? Y se terminó, que no lo tenga, que no sea un negocio de unos pocos como era antes, pero bueno, me parece que es otro de los temas grandes, temas a revisar. Es decir, hay muchas cuestiones, nos quedaríamos 1000 años debatiendo. Yo no sé, nos quedan 10 minutos, podemos a lo mejor contestar 3 preguntas, 4 preguntas y después en todo caso, si quieren, a las 9 yo me quedo en el stand un rato más. Y si no, nos quedamos afuera en la puerta. Yo tengo que ir a ejercer periodismo destituyente en TN. Si no llego. En TN. Está bueno el periodismo destituyente, también me gusta. ¿Quieren que contestemos 2 o 3 preguntas, por lo menos para... Bueno. Después de la promulgación de la ley de medios, la composición de los medios, ¿qué sucedió? ¿Fueron muchos en favor del gobierno y pocos en contra del gobierno o se mantuvo el mismo porcentaje? Ya que se defiende la ley de medios con su inconstitucionalidad incluida. Sí, que va a tener que determinar la Corte, ¿no? Que es inconstitucional o no. Después de la promulgación, la constitución de los medios. Se han abierto muchos medios. Sí, el otro día Nación hizo un informe que a mí me parece también un poquito forzado, porque hablaba de que se habían aprobado como 1.200 medios del Estado. En realidad, lo único que se está haciendo para mí más o menos bien en la ley es que se están abriendo radios cooperativas, radios en las provincias, en los municipios. Eso me parece que es correcto de la ley. Se está abriendo hacia el tercer sector. Es lo que no había y es correcto. Déjeme terminar. Y sí hay un avance de empresarios amigos comprando medios. Esto es un proceso que ya viene de hace varios años y es preocupante, pero yo no creo que tenga que ver estrictamente con la ley. Eso no creo que tenga que ver estrictamente con la ley. Creo que lo más preocupante es que los procesos de adecuación que se están haciendo en este momento son tan laxos que no entiendo cómo Clarín no se adecúa y listo. Porque si te dejan ser, podés ser socio, podés pasar. La verdad que es mucho más fácil adecuarte a esta ley como se está aplicando que en la aplicación que yo imaginaba que era recortarle, que no haya ningún actor con un peso mayoritario como para poder sacar un ministro con una campaña, nada más. Sí, pero igual el principal jugador del mercado sigue siendo Clarín, ¿eh? El principal jugador, el principal actor del mercado, con el mayor porcentaje de medios sigue siendo Clarín. Yo le reconozco el proceso que es más que preocupante. Sí.
Sí, es para debatir, es para debatir, porque lo importante es que no haya ningún jugador con el 60% del mercado. No, no. ¿Quién tiene el 60, Rey? No, sí hay un proceso de compra de medios por parte de empresarios amigos. Eso está claro. Pero vuelvo a esto, pero cuando uno analiza las porciones de mercado, sigue siendo el Grupo Clarín el jugador más importante del mercado. Ese es el tema. A mí lo que más me preocupa es que la idea de cambio que tenía la ley, que es de adecuarse a pauta de la ley, es tan laxa que de pronto, no sé, uno ve, todavía no se adecuó el Grupo Vila Manzano, pero por lo que yo tengo hasta ahora de información, no va a tener que entregar casi nada. Entonces voy a decir, la pucha, el segundo jugador del mercado es el Grupo Vila Manzano. Intuyo, palpito, me parece que dentro de 10 años nos vamos a reír mucho de esta ley de medios, que más allá de esto, un debate político que genera, creo que fue lo más positivo del proceso, que es poner en discusión el poder económico de los grupos mediáticos, ponerlo en discusión, sacarlo del lugar, no solo dominante, sino sacralizado en el que estaba. Ahora, dentro de 10 años nos vamos a estar riendo. La ley de medios no contempla fenómenos tan elementales como Internet. Mis hijas no ven televisión sino a través de Internet. Vorterix no pasa las cadenas. Y pasó por el Congreso y, como bien decía Reinaldo, a diferencia de la reforma judicial, fue debatida y participaron expertos. Y participaron expertos que señalaron esto. Y la ley no contempla elementos esenciales. Y no es un tema menor, porque toda una sociedad involucrada en una reforma importante, como es la reforma del funcionamiento de los medios, que va a quedar desactualizada. Y si vos haces una radio por internet y cobras, ganas por eso, está dentro de la ley. Si vos haces una radio por internet y obtenés ganancias por eso, está dentro de la ley. Sí, pero no hay casi nada regulado, porque por ejemplo... Eso se lo escucha ¿A Mario? No. No sé. Y bueno, lo que te estoy contando de Becerra. Sí, claro. Claro que sí. En realidad están comprando. Sí. Sí. Bueno. Ahí habría que quedarse tranquilo, porque si son malos negocios van a tener que vender o no van a tener que perdurar. Ahora, yo estoy en el mismo, yo le acabo de contar, ¿qué acabo de decir de Becerra? Acabo de citarlo de Becerra porque yo me siento identificado con eso. Por supuesto. Y además sería, si el gobierno solo aplica la ley para achicar a Clarín, no solo es un error político, sino es una traición a todo el proceso previo que llevó a la conclusión de la ley. Yo me sería el primero que me sentiría defraudado. Si efectivamente este proceso concluye así y hay algunas señales de alarma, por eso yo acabo de contarle eso, realmente no solo sería un error político, ¿no? Vamos a la última. Me gustaría saber si ustedes creen, o si pueden responder, concretamente si la Nata hoy está haciendo periodismo de militancia o está haciendo periodismo de investigación. Está haciendo periodismo de militancia, claramente. Ahora, dicho esto, el que él tenga la actitud, pero además lo ha dicho, eso no es discutible, dijo por radio, tenemos que hacer lo posible para que este gobierno termine en 2015, ¿no? De manera democrática, pero tenemos que hacer lo posible, o sea, lo explicitó, lo manifestó, no es algo que se pueda discutir. Dicho esto, eso no significa que lo que él diga, muestre, informe, sea necesariamente falso, ¿no? Bien puede estar haciendo periodismo militante y en su militancia, con el objetivo prioritario, siguiendo la lógica de mi exposición, de que lo que le importa a él es, además de el ego, la fama, el rating y el dinero, cosa que nos importa a todos, pese a que ese es el objetivo, yo tiendo a creer, no sé más que ustedes, ¿no? Por supuesto que leo más en detalle seguramente que ustedes, pero no es que yo me puse a contrainvestigar. Y hay muchas cosas que me resultan absolutamente verosímiles y creíbles. Entonces, el que él esté en actitud militante en contra del gobierno no significa que todo lo que se muestre sea falso. ¿Entiendes? Eso es muy importante. Lo importante es que sea cierto, ¿no? Si lo dice La Nata o lo dice, no sé, Página 2, no importa quién lo dice. El tema es si es verdad. ¿Se dan cuenta hasta qué punto estamos metidos en un lío?
El tema es si es verdad. Déjame contar una anécdota. Estaba corriendo el parque, ¿no? El Parque Saavedra, todas las mañanas, y cambié, yo trabajaba en Radio Mitre, y ahora estoy trabajando en Radio del Plata. Entonces, se me acerca una persona mayor, muy buena onda, y me dice: Esloto, te cambiaste de radio, ahora no te escucho. Y le digo: pero estoy haciendo, si me escuchaban, estoy haciendo el mismo programa. Créame, no es el mismo programa, pues otra gente, otro columnista, pero la esencia del programa, es a mi buen saber y entender, pues soy el conductor. No, pero bueno, te escucho. Se va y bueno, muy bueno. A los 10 pasos, créanme que fue así, se da vuelta y me dice: pero en TN te veo, ¿eh? Yo no podía creer. Está bueno. Sí. Asciende Central. No, me refiero a esto de no... es como que no traza alianza con nadie, ¿no? Porque si vos te pones a ver la historia legislativa del socialismo en estos años, más allá de las peleas, de que Wiener busca una diferenciación, por su historia acompañó muchas... En realidad porque no podía hacer lo contrario. Yo te digo, si vos te pones a pensar la ley de medios, en el 86 Esteves Boero había presentado un proyecto de ley de servicios audiovisuales. ¿Cómo los diputados socialistas no iban a aprobar una ley si ellos venían pidiendo una ley? En realidad era... Bueno, con YPF lo mismo. Es decir, tenía que ver casi con su historia. Pero a mí me sorprende a nivel estratégico. Hay varias cosas que yo no entiendo del kirchnerismo, que por más que me ponga a laburar, no entiendo. Digo, ¿cómo puede ser que de pronto hostigue de esa manera a un aliado? Y tiene que ver con la lógica del kirchnerismo. ¿Estás conmigo o estás contra mí? No hay término medio. Pasa lo mismo con la prensa. Es decir, a ver, solo aceptan los aplausos. Esa sería la síntesis. El oficialismo solo acepta los aplausos. Y por eso hay tan poco pensamiento crítico dentro del gobierno, que a mí también me asombra. A mí no me asombra ese agite de la Cámpora. Muchachos, la Cámpora es una organización parecida al socialismo, a la Juventud Socialista en Santa Fe. ¿O quién ocupa cargos en Santa Fe? La Juventud Socialista, como corresponde. ¿Y quién ocupa cargos en la Ciudad de Buenos Aires? Los jóvenes del PRO. Hay 250 militantes del PRO ocupando cargos. ¿Y cómo corresponde? ¿A quién le vas a dar un cargo si vos sos gobierno? A mí me preocupan otras cosas del fenómeno de la juventud dentro del kirchnerismo. A mi modo de ver, me parece fantástica la militancia de cualquier sector, porque yo creo que la política es la única herramienta para cambiar las cosas. Así que yo aliento la militancia. Ahora, me preocupa que los jóvenes que arriban a cargos no tengan a lo mejor la capacidad suficiente o no sean honestos. Lo demás no me preocupa demasiado. O sea, lo juzgo de la misma manera que juzgo un tipo de 50, 100, 80 años, no importa. Y lo que sí me hace un poco ruido, que no haya más crítica. Rebeldía, ¿no? ¿Quién corre por izquierda al gobierno? Eso me sorprende. Debería ser los sectores juveniles de ese gobierno. O sea, ¿cómo? Sí, pero sería bueno que sea para la propia juventud, ¿no? la que vaya por ese lado. Pero bueno, a mí me sorprende los socialismos simplemente por eso, no porque vos tenés que adherir y tenés que hacer una fórmula con Wiener, mucho menos. Ahora, es curioso que lo trate de la misma manera que a Macri, que al PRO. O sea, qué cosa más rara, ¿no? Pero creo que quizás tenga que ver con esta lógica de la confrontación permanente. El kirchnerismo divide aguas, acá o acá, no hay tutía. Y bueno, te lo defienden, ¿eh? Si acá se sube, hay algún chico de la Cámara, se sube acá y te lo defienden, seguro que con argumentos interesantes. Yo no los comparto, pero hay muchos que lo defienden en esta lógica de decir, bueno, consolido el sector interno, confronto con el que está enfrente y genero política de esa manera, ¿no? Termina con algo de Central. No quiero decir nada hasta que no... Bueno, muchas gracias por venir.